Antes de que el silencio se asiente como un lago inmóvil, existe un murmullo sutil que habita dentro. Es una corriente constante de pensamientos, expectativas, temores y memorias que nos atraviesan sin cesar. Muchos lo confunden con su voz interior, pero en realidad es apenas un eco del mundo, una repetición incesante de lo externo, filtrado por nuestros apegos y deseos. Al sentarse en quietud, uno empieza a notar ese ruido. No se necesita un bosque ni una cueva, basta cerrar los ojos y observar. El murmullo se revela insistente, inquieto, como si temiera perder su lugar si no se hace escuchar. Y es allí donde empieza el trabajo del sabio, no en acallarlo por la fuerza, sino en aprender a mirarlo sin identificarse, como se observa una nube que cruza el cielo sin dejar rastro. Este primer paso es el umbral. Muchos desisten aquí, incómodos ante lo que descubren en el aparente silencio. Pero los sabios permanecen, no por insensibilidad sino por amor, porque saben que solo atravesando ese murmullo se accede a la verdadera profundidad, a la serenidad que no depende de nada, al silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia plena. El silencio verdadero no es una ausencia, es una escucha profunda. Quien se adentra en él empieza a oír lo que no tiene forma, intuiciones suaves, movimientos del alma, latidos de algo más vasto que uno mismo. No es una voz, ni un mensaje claro, sino una sensación que va tomando cuerpo, como una brisa que se vuelve presencia. Los sabios afinan esta escucha como un músico afina su instrumento. No lo hacen para adquirir poder ni para diferenciarse, sino porque reconocen en ella una vía hacia lo esencial. Mientras el mundo grita para ser escuchado, el sabio se sumerge en lo que no pide atención, pero contiene la verdad. Es ahí donde los ruidos del ego se disuelven y uno se encuentra con lo que siempre estuvo, esperando en el fondo. Escuchar lo que no tiene sonido requiere valentía, porque implica dejar atrás el confort de las explicaciones, el consuelo de las certezas. Es entrar en una dimensión donde todo lo aprendido ya no sirve, y sin embargo, todo comienza a tener sentido. Allí no se llega con esfuerzo, sino con entrega. Pocos saben estar solos sin sentirse vacíos. La soledad, cuando no es comprendida, puede parecer castigo o carencia, pero para los sabios es un terreno fértil, un jardín donde brotan comprensiones que el bullicio del mundo no permite. Estar con uno mismo no es encerrarse, sino abrirse desde dentro, sin máscaras ni distracciones. En esa intimidad con el ser, comienzan a caer las capas, las ideas que uno tiene sobre quién es, los roles que ha adoptado, las heridas que lo han definido. Todo empieza a suavizarse, a volverse más transparente, y entonces surge una presencia nueva, no la del personaje, sino la del ser que observa en silencio, que es sin esfuerzo. Los sabios se sientan con esa presencia como con un viejo amigo. No esperan nada, no se apuran, solo están. Y en ese estar sucede lo más sagrado, el reencuentro, no con una versión ideal de sí mismos, sino con la verdad desnuda, tierna y simple, que no necesita demostrarse. Aunque parezca paradójico, en la soledad profunda uno nunca está del todo solo. Hay una compañía sutil que emerge cuando el ruido cesa, la de todo lo que es. Los árboles, el viento, el propio cuerpo, la respiración, todo se vuelve más presente, más íntimo, como si la existencia misma tomara la mano del que se atreve a estar en silencio. El sabio no busca llenar la soledad, la habita como un hogar, no teme el silencio del teléfono, la ausencia de visitas, el espacio sin palabras, porque ha descubierto que en ese vacío aparente hay una plenitud que no depende de los otros. Ha dejado de necesitar ser visto para sentirse real, y eso le da una libertad que pocos conocen. Esa compañía silenciosa nutre, no juzga, no exige, solo está, como un fuego que no arde pero calienta. Los sabios no se aíslan por desprecio al mundo, sino por amor a lo invisible, y desde esa soledad fértil regresan al mundo con ojos nuevos, capaces de ver lo sagrado en lo cotidiano. Llega un momento en el camino en que no solo se hace silencio afuera, sino también adentro. Los pensamientos ya no tienen la urgencia de antes. Las emociones, aunque presentes, no sacuden con la misma fuerza. Es como si el mundo, con sus historias y exigencias, se volviera un fondo distante, una pintura que ya no atrapa. Este silencio interior
no es producto de la represión, sino de la comprensión. Uno ha visto la raíz de su agitación y ha decidido no alimentarla más. Ya no necesita defenderse, probarse, justificarse. La calma surge no porque no haya desafíos, sino porque ha cambiado la manera de enfrentarlos, ya no desde la reacción, sino desde la presencia. Cuando el mundo se calla adentro, la vida se vuelve más clara, se perciben los detalles con nitidez, se aprecia lo pequeño, se ama sin ansiedad. El sabio no huye del mundo, pero ha aprendido a no dejarse arrastrar por él. Vive en él como el loto en el agua, inmerso, pero sin mojarse. El acto de soltar no siempre es doloroso. A veces es un alivio suave, una caricia que libera. Pero para poder dejar ir, primero hay que reconocer lo que se ha estado aferrando. Ideas, personas, imágenes de uno mismo, tantas formas que nos atan sin que lo notemos. Los sabios no son inmunes a esas ataduras, simplemente han aprendido a verlas con ternura. Dejar ir no es perder, es permitir que lo verdadero permanezca. Como quien limpia una ventana para que la luz entre sin distorsiones, el sabio suelta no por desapego frío, sino por amor a la claridad, porque sabe que solo con las manos vacías puede recibir lo que no se compra ni se exige, la belleza del presente, la profundidad del instante. Soltar es un gesto silencioso, no requiere explicaciones ni grandes decisiones, es más una disposición interna, un movimiento suave del alma. Y cuando se logra, aunque sea por un instante, la mirada cambia. Se vuelve más limpia, más comprensiva, y uno ve, por fin, lo que siempre estuvo allí esperando ser visto. En el espacio que deja el desapego, algo nuevo comienza a florecer. Es una sabiduría que no proviene del conocimiento, sino de la experiencia directa de estar en paz con lo que es. Cuando uno deja de aferrarse a lo que desea y a lo que teme, se abre una puerta hacia lo esencial, hacia lo que no cambia, aunque todo cambie. Lo que se revela al soltar no puede ser nombrado con precisión. Es una presencia, una sensación de completitud sin causa. Es estar, simplemente estar, sin necesidad de adjetivos. Los sabios han tocado ese estado, y por eso su mirada es distinta. No están buscando algo en cada momento, están permitiendo que el momento se revele en su totalidad. Ese descubrimiento no viene como una explosión, sino como una brisa que disipa la neblina. De pronto, lo cotidiano se vuelve sagrado, lo sencillo, profundo. Y en esa simplicidad revelada, uno entiende por qué el sabio sonríe en silencio, como si viera algo que otros aún no alcanzan a notar. Hay una ligereza que habita en aquellos que no se aferran. No es indiferencia, sino una ternura que no necesita poseer. Cuando el apego se disuelve, el corazón no se endurece, al contrario, se vuelve más sensible. Puede amar sin condiciones, sin miedo a perder, porque ha comprendido que nada puede retenerse, pero todo puede ser profundamente vivido. Los sabios caminan con esa suavidad, no fuerzan, no apresuran, respetan el ritmo de la vida como se respeta el fluir de un río. Saben que lo que debe llegar, llega, y lo que debe irse, se va, no porque lo deseen así, sino porque han visto que pelear contra eso solo trae sufrimiento. Así su presencia calma, contagia. La suavidad no es debilidad, es fuerza sin dureza, es firmeza sin rigidez. Es la cualidad de quien ha hecho las paces con el misterio, de quien no necesita comprender todo para confiar. En esa suavidad habita una sabiduría antigua, que no se puede enseñar con palabras, pero que transforma con su sola presencia. Cada respiración puede ser un renacimiento si se permite, pero muchas veces, al inhalar, también arrastramos memorias, culpas, expectativas. El aire entra, pero no limpia, porque lo teñimos con historias. El sabio, en cambio, respira con ligereza, no porque su pasado no tenga peso, sino porque ha aprendido a no llevarlo a cada instante. Respirar sin cargar el pasado es un arte sutil, es confiar en que este momento es suficiente, que no se necesita traer lo que ya fue, ni anticipar lo que vendrá. Es volver a la inocencia, no como ignorancia, sino como sabiduría madura que elige no complicar lo simple. Es permitir que el aire sea aire y el ahora, ahora. Cuando uno respira así, todo cambia. El cuerpo se relaja, la mente se serena, el alma se abre. No hay lucha, no hay urgencia, solo una presencia plena
que no necesita justificarse. En ese estado, la vida no se analiza, se vive, como un suspiro largo que no tiene principio ni fin. La necesidad es una cadena invisible. A veces está en cosas básicas, otras en reconocimientos más sutiles, pero toda necesidad crea dependencia, y toda dependencia limita la libertad interior. El sabio ha ido desanudando esas ataduras con paciencia, no para vivir con menos, sino para vivir con más verdad. No necesitar no significa no tener deseos, significa no estar condicionado por ellos, poder disfrutarlos cuando llegan y soltarlos cuando se van. Es un estado de paz profunda, porque ya no se está persiguiendo algo para sentirse completo. La plenitud no está allá afuera, ni siquiera en un ideal espiritual, está en el centro quieto del ser. Desde esa paz, el mundo se ve diferente. Ya no como un lugar hostil o seductor, sino como un escenario cambiante donde uno puede danzar sin miedo. El sabio no se aísla por desprecio, sino porque ha encontrado dentro de sí una riqueza que no depende de circunstancias, y desde ahí todo lo demás se vuelve regalo. Cuando la mente se serena, se convierte en un lago inmóvil, y como todo lago en calma, empieza a reflejar con claridad. Ya no hay distorsión en la percepción, ya no se confunde lo que uno es con lo que uno siente o piensa. En esa quietud, las cosas aparecen tal como son, sin adornos ni rechazos, simplemente siendo. Los sabios buscan esta superficie quieta no por control, sino por contemplación, porque saben que solo en la serenidad se puede ver profundamente. Mientras la superficie se agita, la imagen se fragmenta, pero cuando cesa el movimiento, incluso lo más sutil se revela. No hay prisa en el ver del sabio, hay una paciencia que deja que todo muestre su verdadera forma. Y cuando se ve con esa claridad, no hay juicio. Lo que aparece no necesita ser corregido, solo comprendido. La calma no borra el dolor ni la alegría, pero les da su justa dimensión. Así, el corazón se vuelve espejo también. No retiene, no distorsiona, solo refleja. Y en ese reflejo todo se vuelve enseñanza. El espejo que todo refleja y nada retiene es la imagen de la mente del sabio. No porque no tenga memoria, sino porque no se aferra a ella. No porque no tenga identidad, sino porque no la convierte en prisión. Es un vacío lleno de presencia, una claridad sin forma que acoge sin poseer. Ser como ese espejo es estar disponible para todo sin perderse en nada. No es indiferencia, es apertura. Es la capacidad de recibir el mundo tal como viene, sin anticipar ni rechazar. Y en esa apertura hay una sabiduría profunda, la de no interferir con lo que naturalmente se transforma, la de no retener lo que inevitablemente se irá. La mente espejo no busca, no lucha, no etiqueta, mira, y al mirar, comprende, no con palabras, sino con una luz silenciosa que disuelve la ilusión. Por eso, el sabio parece ausente, pero está más presente que nadie, porque ha dejado de estar en sí mismo, y se ha vuelto espacio para que todo pueda ser. Una mirada que no juzga tiene el poder de sanar, no por lo que dice, sino por lo que calla. Es una presencia que no exige, que no clasifica, que no busca cambiar al otro, sino estar con él tal como es. Los sabios miran así, con una ternura que desarma y una comprensión que no necesita palabras. Esa mirada no se construye, se descubre, nace cuando uno ha dejado de pelear consigo mismo, cuando ya no necesita defenderse ni aparentar. Entonces el juicio se vuelve innecesario y en su lugar surge una compasión natural, como el sol que calienta sin elegir a quién. No es condescendencia, es amor sin condiciones. Ver así transforma, porque el otro, al sentirse visto sin ser evaluado, puede descansar, puede mostrarse tal cual es, sin máscaras. Y en ese espacio de aceptación profunda, algo florece, no como imposición, sino como revelación. El sabio no cambia a nadie, solo crea el campo donde el cambio verdadero puede ocurrir. Cuando la mente se aquieta, no desaparecen las preguntas, pero cambian. Ya no son exigencias de respuesta inmediata, ni inquietudes nacidas del miedo. Son preguntas suaves, que brotan del alma y no de la ansiedad. Son como semillas que caen en tierra fértil y esperan su momento para germinar.
Los sabios escuchan esas preguntas con reverencia. No intentan responderlas de inmediato, las acogen, las contemplan y muchas veces simplemente las dejan ser, porque saben que hay cuestiones que no se resuelven con la mente, sino que se disuelven en la experiencia, preguntas que no se responden, sino que se viven. En esa relación con lo desconocido hay una belleza inmensa, porque permite estar en el misterio sin angustia, en el no saber con confianza. El sabio no teme a las preguntas sin respuesta. Al contrario, las honra como puertas hacia lo invisible. Y al vivir así, enseña sin enseñar, guiando desde el ejemplo silencioso. La mente siempre piensa, pero el sabio ha aprendido a no nadar detrás de cada pensamiento. Los ve pasar como hojas sobre el agua, algunas hermosas, otras sombrías, todas efímeras. No se aferra, no se identifica. Los pensamientos vienen y van, pero él permanece como el fondo del río, inmutable. Este desapego no es indiferencia, es libertad, es poder observar sin ser arrastrado, es dejar que la mente haga su danza sin interferir, sabiendo que uno no es ese ruido, sino el espacio que lo contiene, y en ese espacio hay paz. No porque no haya movimiento, sino porque ya no hay lucha. Los sabios no luchan contra sus pensamientos, los abrazan sin poseerlos. Y así, poco a poco, la corriente se vuelve más clara, no porque se detenga, sino porque uno ha dejado de agitarla, y en esa claridad surge una comprensión que no necesita argumentos, una sabiduría que es, simplemente, porque ha sido vivida. Para el sabio, el tiempo no es una carrera, es un aliento largo, un suspiro que se extiende más allá de las urgencias. Mientras el mundo corre tras relojes y calendarios, él camina al ritmo de su respiración, sabiendo que nada verdadero se alcanza con prisa. Su presencia no se apresura, porque sabe que todo llega cuando debe. En esta vivencia del tiempo como algo suave, desaparece la ansiedad. No hay metas que deban cumplirse, solo pasos que se dan con plena atención. Cada instante tiene su valor propio, no por lo que lleva al futuro, sino por lo que es ahora. El sabio vive esa eternidad del momento presente, donde no hay antes ni después, solo este ahora que respira, y así todo se vuelve más profundo. Un gesto, una palabra, una mirada, todo tiene más peso y más ligereza al mismo tiempo, porque no está contaminado por el apuro, por la expectativa. El tiempo entonces no es enemigo, es compañero, y vivir se convierte en un arte lento, como una flor que se abre sin ruido. El sabio no es quien más respuestas tiene, sino quien más cómodo se siente con el misterio. No saber no le inquieta, le inspira, porque ha descubierto que en ese no saber habita una apertura, una frescura que se pierde cuando uno cree tenerlo todo claro. Su humildad no es debilidad, es fortaleza que no necesita demostrar. Al no saber, el sabio escucha más, observa más, siente más. No interrumpe al mundo con sus certezas, sino que lo acoge con curiosidad. Esta humildad es la puerta hacia una comprensión más profunda, porque no bloquea lo nuevo con ideas viejas, permite que la vida se revele, en vez de tratar de encajarla en conceptos preestablecidos, y esa actitud transforma, no solo su experiencia, sino también la de quienes lo rodean, porque estar junto a alguien que no necesita tener razón, que puede decir no sé con serenidad, crea un espacio de confianza. En esa honestidad florece la verdadera sabiduría, no la del conocimiento acumulado, sino la del corazón abierto. Hay silencios que incomodan y silencios que sanan. El del sabio pertenece a estos últimos. No es ausencia de palabras, es presencia sin ruido. Es un espacio al que uno puede volver cuando todo afuera se vuelve demasiado. Un refugio interior que no cierra puertas, pero ofrece paz. Ese silencio no es pasivo, guía con su sola existencia. Invita a mirar dentro, a escuchar más allá del sonido. En él las emociones se aclaran, las decisiones se alinean, las heridas empiezan a sanar. No da respuestas directas, pero muestra caminos. No empuja, pero orienta. Y quien se deja tocar por él, encuentra dirección sin necesidad de mapa. Para los sabios este silencio es también su morada. No escapan al mundo, pero regresan a él con frecuencia, como quien vuelve al hogar después de una larga jornada. Allí se reconectan, se vacían de lo innecesario, se llenan de lo esencial, y desde ese lugar vuelven a ofrecerse al mundo,
no desde la exigencia, sino desde la paz. Amar sin poseer es uno de los gestos más puros del alma. El sabio ha descubierto que el desapego no es frialdad, sino una forma más elevada de amar, porque no busca controlar, no espera que el otro complete algo en él. Ama por el simple hecho de amar, sin condiciones, sin cadenas. Este amor libre no necesita garantías. Puede decir adiós sin dolor porque no se aferra, puede permanecer sin temor porque no se disuelve en el otro. Es un amor que da espacio, que permite el crecimiento, que acompaña sin invadir. Y en esa libertad florece lo verdadero, lo que no depende del deseo ni del miedo. Muchos temen el desapego porque lo confunden con indiferencia, pero el sabio sabe que solo quien ha soltado el miedo a perder puede realmente sostener. Su amor no necesita encerrarse para sentirse seguro. Vive abierto, vulnerable y fuerte al mismo tiempo, porque se basa en la confianza, no en la necesidad. Hay una soledad que apaga y otra que enciende. La soledad del sabio pertenece a esta última. No es aislamiento ni rechazo. Es un espacio fértil donde la vida interior se expande. En esa soledad, todo se escucha mejor. La intuición, el cuerpo, el latido del universo. No hay distracciones, solo presencia. Esta soledad es luminosa porque no está cargada de tristeza. Está llena de sí misma, como una noche estrellada. No necesita compañía para tener sentido. Al contrario, se vuelve fuente de sentido. El sabio la busca no como huida, sino como retorno. Sabe que allí puede sembrar las semillas que luego darán fruto en el mundo. Y en esa soledad descubre también su interconexión con todo, porque al vaciarse de las voces externas, percibe mejor la unidad con todo lo que existe. Así, paradójicamente, la soledad lo acerca a todos. No desde la necesidad, sino desde la comprensión de que nunca ha estado realmente separado. El corazón habla, pero casi siempre lo hace en voz baja. Sus mensajes no compiten con el estruendo de la mente, no buscan imponerse. Por eso, los sabios cultivan el silencio interior, para poder oír esa voz tenue que surge desde lo más profundo. No es una voz que grita respuestas, es una sensación que guía suavemente. Escuchar al corazón sin ruido es un arte, requiere paciencia, confianza y desapego de las urgencias mentales. No se trata de seguir impulsos emocionales, sino de aprender a distinguir entre el eco del deseo y la sabiduría del alma. El sabio no actúa desde la prisa, sino desde una escucha que madura antes de convertirse en decisión. Y cuando esa voz es escuchada, la vida fluye con otra armonía. Ya no se siente uno arrastrado por las circunstancias, sino conducido desde dentro. El corazón no promete caminos fáciles, pero sí verdaderos. Y al seguirlos, uno descubre una paz que no depende de los resultados, sino de la coherencia interior. Hay una libertad profunda en simplemente ser, sin tener que demostrar, sin acumular méritos, sin buscar validación. Los sabios conocen esta libertad y por eso se mueven con una ligereza que desarma. No necesitan poseer nada para sentirse completos, porque han descubierto que su ser no depende de lo que tienen, sino de lo que son. Ser sin poseer no significa renunciar a lo material, sino no ser definido por ello. Es poder disfrutar sin atarse, usar sin identificarse, es tener sin miedo a perder. Desde esa relación sana con el mundo, el sabio puede estar en cualquier lugar, con cualquier cosa, y seguir siendo el mismo. Su identidad no se construye en lo externo, y al vivir así, enseña con el ejemplo. Porque en una sociedad que mide el valor por lo que se tiene, ver a alguien que ha soltado esa necesidad resulta profundamente liberador. No se trata de pobreza, se trata de abundancia interior, una riqueza que no se mide en objetos, sino en presencia. A veces lo más valioso aparece cuando uno ha dejado de buscar, no como resultado de un esfuerzo, sino como un regalo inesperado. Los sabios lo saben y por eso caminan con una actitud de apertura más que de conquista. No van tras certezas, se entregan al misterio. Este hallazgo sin búsqueda no es casualidad, es consecuencia de una disposición interior, de haber soltado expectativas, de haber renunciado a controlar. Es entonces cuando la vida muestra sus joyas escondidas, cuando el alma revela lo que el ego no puede alcanzar. No hay estrategias,
solo presencia receptiva. Y en ese encuentro inesperado, uno se reconoce. No como el personaje que ha construido, sino como el ser que siempre ha estado allí, esperando ser visto. Es un reconocimiento silencioso, profundo, que no necesita palabras. Es volver a casa sin haber sabido que se estaba perdido. El sabio no deja rastros porque no busca seguidores. Su andar es liviano, no por falta de profundidad, sino por desapego. No necesita marcar un sendero porque sabe que cada uno debe encontrar el suyo. Sus pasos son firmes, pero no dejan marcas. Son como el viento que transforma sin ser visto. Este camino sin huellas no es invisible, es interno. No se traza con mapas, se siente con el alma. Cada paso es una decisión silenciosa, una rendición constante al presente. Y aunque nadie pueda seguir exactamente el mismo trayecto, todos pueden ser inspirados por la forma en que camina, con conciencia, con amor, con humildad. Así, el sabio se convierte en un faro, no porque se imponga, sino porque simplemente es. No busca guiar, pero al iluminar su propio camino, da luz a los demás. Y aunque no deje huellas, su presencia permanece en los corazones que tocó con su vivir. Llega un momento en que las palabras sobran, no porque no tengan valor, sino porque hay cosas que solo pueden ser transmitidas desde el silencio. El sabio vive en esa libertad, la de no necesitar explicarse, justificarse o convencer. Habla cuando es necesario, pero su mensaje más profundo está en su forma de estar. Esta libertad no es mutismo, es comprensión. Saber que lo esencial se comunica con la mirada, con la presencia, con la forma en que uno respira. El sabio ha descubierto que el lenguaje más verdadero no tiene forma, y por eso no se aferra al discurso. Su silencio no es ausencia, es plenitud que no cabe en palabras. Y quienes se acercan a él lo sienten. No necesitan que les diga qué hacer, porque ya lo están recibiendo, no con los oídos, sino con el alma. Y en ese encuentro sin palabras, ocurre algo sagrado, una resonancia que transforma no porque enseña, sino porque recuerda.